qué bendición. Estamos en esta serie Nueva Normalidad y el tema del día de hoy es Nueva Gracia. Así que te invito, iglesia, a escribir en el chat la frase Nueva Gracia. Si tú estás con nosotros, escribe Nueva Gracia. Y no quiero hablarte de una nueva gracia diferente a la que Cristo nos dejó, sino de cómo tú y yo necesitamos hacer de esa gracia nuestra vida de ahora en adelante. Amén. En una parada de autobuses hace algún tiempo se encontró un afiche en el que decía se busca. Era un afiche buscando a una mascota que se había perdido y el afiche decía se busca, y la descripción estaba abajo, al lado de la foto, decía perro de color gris cenizo, de raza criolla, mezcla entre schnauzer y pug, patojo de la pata derecha trasera, ciego, tiene una infección en la piel, está lleno de pulgas, responde al nombre de afortunado, recompensa $100. Y es increíble cómo la gracia del Señor es parecido a ese afiche. El Señor nos está buscando a pesar de todos los defectos que nosotros tenemos y nos ha puesto un nombre: mío eres tú, afortunado por haber encontrado la gracia del Señor. Y eso es maravilloso. Y Él ha pagado una recompensa mucho mayor que $100. Él ha pagado una recompensa que no tiene valor, no se puede pagar. Por eso hoy quiero ayudarte a comprender los alcances, el poder y lo hermoso de la gracia de Dios. Como cantamos hace un momento, gracia sublime es, gracia infinita, gracia maravillosa, gracia inmerecida. La gracia, aquella gracia que Lutero hace más de 500 años atrás lo empujó a una batalla sin precedentes. Martín Lutero, una batalla sin precedentes contra el sistema eclesial corrompido de esa época, donde se predicaba que la salvación era por obras, donde el sistema religioso estaba contaminado, había llegado hasta las esferas políticas. Lutero se levanta para hablar de la gracia de Dios, la gracia maravillosa, la gracia descrita en ese hermoso himno Amazing Grace, gracia sublime, sublime gracia, de la cual escribió este hombre John Newton. La gracia que aquel capitán, de un barco mercante de esclavos se encuentra con la gracia del Señor y dice: tu gracia es irresistible, es sublime. La gracia que me escogió a mí, aún en medio de mis incapacidades, en medio de pensar que soy el menos indicado, esa gracia me escogió y te escogió a ti. La gracia que encontró a Saulo de Tarso camino a Damasco. La gracia que lo llevó de ser un perseguidor de los cristianos y lo convirtió en Pablo, apóstol y siervo de Cristo por amor. La gracia que defendió a una mujer pecadora de la condena inflexible del pecado, de la condena inflexible de la ley. Y quiero mencionar esos versículos del día de hoy. Te quiero invitar que vayas a Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, para revisar esta historia. Una de las historias que más me impacta en las Escrituras es la del encuentro de Jesús con esta mujer. Es un encuentro realmente indescriptible, crítico también al mismo tiempo, un encuentro radical, un encuentro transformador. Es un encuentro de gracia. Así que leamos el capítulo 8 de Juan, versículo 3 al 11 en la versión NTV. Dice la palabra del Señor: mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa, para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Cuando ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse
y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Y Jesús le dice: yo tampoco. Vete y no peques más. La gracia es gratis, pero es costosa. La gracia es gratuita, pero tiene un gran valor. Y mira, para que nosotros podamos un poquito poner en acción nuestra imaginación, podemos pensar en esta mujer. La mujer se encuentra en medio de una turba de hombres enfurecidos que la acusa por la vergüenza, por ser una vergüenza para todo el sistema judaísta, por haber cometido uno de los grandes pecados que los 10 mandamientos o la ley mosaica había condenado. ¿Qué sucedió antes de este hecho? Puedes imaginar que en aquella habitación donde se estaba consumando el pecado, de pronto un grupo de hombres entró donde se encuentra esta mujer con su amante, y todos ellos contemplan su desnudez. Tal vez la miran con morbo, con lujuria, y ella logra cubrir su desnudez con algo de ropa, pero no puede cubrir su vergüenza. Desde ese momento quizás sería estigmatizada por la sociedad, y la palabra estigma o estigmatizado quiere decir literalmente había sido marcada con hierro candente. Es la palabra que se usaba para marcar el ganado. Había sido marcada con un hierro candente por su pecado. Porque ¿sabes qué? Esto es increíble. Las faltas morales son más fáciles de recordar. Las faltas morales son más fáciles de recordar. Y esta mujer había cometido un terrible pecado. Pero mira el otro lado de la historia. Desde el lado de los fariseos. Desde el lado de estos hombres que querían apedrearla. ¿Qué de su falta de haber estado espiando a la mujer? ¿Dónde estaba el hombre con el cual ella había cometido adulterio? Según la ley, el castigo por el adulterio era con muerte para los dos, siempre y cuando hubiera 2 testigos. Entonces eso también nos lleva a pensar cómo pueden 2 personas ser testigos de este tipo de actos sin pecar en sus propias mentes. Ellos están ahí no solo para condenar a la mujer, sino también para ponerle una trampa a Jesús. Acabamos de leer, ellos querían escuchar qué es lo que Jesús decía acerca de este acto repudiable. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y seguro que has leído estos versículos. No juzgues a los demás y no serán juzgados. No juzguen a los demás, pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en los propios? Hipócrita, dice la palabra. Jesús les dice: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y esto es lo que estaba sucediendo con aquellos hombres que estaban acusando a la mujer. No podían ver el bosque que tenían en sus ojos y empezaron a ver el pecado, a juzgar el pecado de otros. No entendían el concepto y la magnitud de la gracia, porque existen pecados que tienen y dejan señales externas, pero eso no significa que sean peores. Aquellos pecados que tal vez no son visibles, pero que cavilan en nuestras mentes y en nuestros corazones. Probablemente los pecados que tenían aquellos fariseos, de los cuales Jesús dice que eran sepulcros blanqueados porque imponían carga al pueblo más fuerte de lo que ellos podían llevar. Señales externas muchas veces son visibles y son el instrumento que a veces usamos nosotros para juzgar y criticar a otros, para señalarlos.
pensando en que posiblemente nosotros no caeremos o no caeríamos en aquellas circunstancias. Había una doble moral en aquellos hombres fariseos. Pero no hay doble moral en Dios, y eso es maravilloso. Dios no tiene una doble moral. La ley levítica decía que tanto adúltero como adúltera debían morir. Los dos eran igualmente responsables. Y la cultura ha condicionado, escuche esto, la cultura ha condicionado a la sociedad a pasar por alto los pecados sexuales de los hombres, pero no los de las mujeres. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese contexto. Recuerdo hace muchos años atrás, tenía en mi colegio un compañero, y en esas conversaciones de compañeros, él me decía: mi papá me llevó cuando cumplí 15 años a un prostíbulo y me dijo: te traigo aquí para que te hagas hombre. Y la sociedad lastimosamente está condicionada a pasar por alto los pecados sexuales de los hombres, pero no los de las mujeres, y lo mismo sucedía en ese tiempo. Una manifestación de aquella circunstancia en la que Jesús vino a redimir a la mujer. Es un tema que podemos hablar en otra ocasión. Pero la mujer, imagina esto, la mujer está en el suelo, no levanta ni la cabeza, no quiere ver ni a sus acusadores ni a Jesús, solo mira las piedras en las manos de aquellos que están condenándola. Ni siquiera está esperando misericordia, está esperando una muerte segura. Sabe que la ley dice que ella debe morir. En cambio, Jesús está escribiendo con sus dedos sobre la arena y no se escandaliza por el pecado de la mujer. No hay pecado que pueda escandalizar a Dios. La gracia del Señor cubre toda falta y multitud de pecados. Jesús está escribiendo, no sabemos qué podría haber estado escribiendo en la arena, si los pecados de aquellos que estaban acusando a la mujer o los nombres de aquellos que habían estado en presencia de ese acto, yo no sé, pero Él no se escandaliza. Y a la insistencia de toda esta multitud de hombres, Jesús se endereza y dice: el que está libre de pecados, arroje la primera piedra. Wow, eso es increíble. El que está libre de pecados, arroje la primera piedra. Y los más jóvenes empiezan a reaccionar, tal vez empiezan a mirar a los más mayores para ver cómo ellos van a actuar, pero los más adultos empiezan a ver en sus corazones sus faltas y sus pecados, porque les son revelados por la palabra del Señor, y ninguno de ellos tiene la autoridad para juzgar a esta mujer. Sabían que habían fallado, por eso todos necesitaban y necesitamos la gracia y el perdón del Señor. Ella espera que Jesús le pregunte. Ella está ahí, de pronto está esperando que Jesús le diga: ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde está el hombre con el que estabas? Pero solo Jesús se endereza y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Esa es la gracia del Señor. Es la gracia que nosotros debemos entender. No hay condenación. ¿Dónde están los que condenaban tu pecado? Yo no sé cuál fue tu pecado. No sé si fue adulterio o si es. No sé si tu pecado fue mentira o sigue siendo mentira. No sé si tu pecado es mal humor o sigue siendo mal humor. Es ira y sigue siendo ira. No sé si tu pecado fue borracheras, pero el Señor te ve y te dice: ni yo. ¿Dónde están los que te condenan? Satanás es el acusador por excelencia. Él es el que extiende el dedo hacia ti y te hace sentir mal todo el tiempo. Pero el Jesús maravilloso te dice: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Pero hace una declaración increíble: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la gracia. La gracia no es solo ni yo te condeno. La gracia también es: vete y no peques más. Y eso nos pone a nosotros una gran responsabilidad y un gran compromiso. Este es un encuentro con el amor, la gracia y el perdón. Si alguna vez te preguntaste qué opina Dios de tu pecado, pues Él te dice: ni yo te condeno, vete y no peques. Si alguna vez te preguntaste: Señor, ¿tú qué piensas de esto terrible que hice? Él te dice: ni yo te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer. Esa es la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Merecíamos la muerte, pero Él nos ha dado vida.
Y recibir la gracia entonces no es recibir lo que te corresponde. Escucha, recibir la gracia no es recibir lo que te corresponde, porque tal vez lo que nos correspondía era dolor, muerte, rechazo, fracaso, juicio. Recibir la gracia es recibir lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué le pertenece a Él? Amor, justicia, paz, gozo. Eso es recibir la gracia, perdón. Por eso el Señor Jesús es el vicario o sustituto. La palabra sustituto o vicario de cada uno de nosotros. No hay nada que puedas hacer ni para pagarlo ni para merecerlo. No hay nada que puedas hacer ni para pagar la gracia ni para merecer la gracia. Y eso es lo más extraordinario. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo número 6. Y como es mediante la bondad de Dios o la gracia de Dios en otras versiones, entonces no es por medio de buenas acciones. La iglesia tradicional a la que combatió Martín Lutero decía, son las acciones, son las acciones. El Señor dice en Romanos y Pablo escribe es la gracia, no por medio de las acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Porque si fuera por obras, la gracia sería por méritos. Habría quien hacen más obras y tuvieran más méritos. Pero la gracia, dice Pablo, es gratuita e inmerecida. No hay nada que podamos hacer para merecerla ni para pagarla. La gracia es maravillosa. Es de esto precisamente que se dio cuenta Martín Lutero antes de reformar a la iglesia. Tuvo que encontrarse o tuvo un encuentro precioso con la gracia, por lo cual estuvo dispuesto hasta ir a la muerte si era necesario, porque había recibido la revelación de la gracia. El Salmo número 103, en el versículo 103, en el versículo 8 al 14, dice: el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees que Él es compasivo y misericordioso, pon ahí: gracias, Señor, porque eres bueno. Lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos responderá todo el tiempo, no nos reprenderá, todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Y eso es hermoso. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros. Mire, el salmista está escribiendo, antes de que Cristo venga, está diciendo, Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Como está el oriente del occidente, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. El Señor sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo. Tal vez por eso el Señor Jesús estaba escribiendo sobre el polvo. Tal vez estaba recordándoles a cada uno, ustedes son como el polvo, son débiles, no merecen. ¿Por qué siguen cegados y no entienden la gracia maravillosa que yo quiero entregarles? Porque he alejado a ustedes sus pecados tanto como el oriente se aleja del occidente. Esta es la doctrina predicada por Lutero, la salvación por la fe, por medio de la gracia y no por las obras. La gracia solo puede ser recibida por la fe en Jesús. Te pregunto, ¿ya conoces a Jesús de manera íntima? ¿Es Jesús el parteaguas de tu vida? Porque puedes estar en iglesia, puedes asistir, puedes estar viendo la transmisión, pero posiblemente estás alejado de las gracias del Señor. Él es tu escudo, tu bandera. Él es la razón de tu vida. La gracia habla del ser de Dios. Las obras hablan del hacer de los hombres. La gracia habla del ser de Dios. Las obras hablan del hacer de los hombres. El ser de Dios es amor y gracia, y los hombres queremos hacer acciones para sentirnos bien y orgullosos de lo que hemos hecho, pues el Señor dice, acuérdense que son como polvo. Y la fe es fundamental para la salvación y para vivir la vida cristiana.
La fe es solo agradable a los ojos de Dios. Es lo que más anhela el Señor. Y Jesús ora precisamente para que no nos falte la fe. Y esto me llama a mí muchísimo la atención. Es increíble porque es una nueva manifestación de que Dios y Jesús están buscando nuestra vida en fe y está dispuesto a entregar toda su gracia para darnos a nosotros vida abundante. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. Y vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 22. Les voy a invitar para que busquen en sus Biblias. Y me van a dar un segundito para buscar el versículo. Lucas 22, capítulo 22, versículos del 31 al 33. Mientras tanto, les animo para que si ustedes no han escrito en el chat Nueva Gracia, hazlo este momento. Escribe nueva gracia de parte del Señor. Lucas 22. Amén. 31 dice la palabra: Simón, Simón. ¿Quién está hablando? Jesús le dice a Pedro. Y ya no le dice Pedro el nombre que él le había dado, sino que le dice esta vez: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mire, quiero decirle que el Señor le está diciendo: Pedro, estoy orando para que tu fe no falle, de modo que cuando me niegues, te fortalezcas y vayas a fortalecer a tus propios hermanos. Jesús no dice que derrotará o impedirá las acciones de Satanás. Él no le dice: estoy orando para impedir y reprender al diablo. No le dice eso. Tampoco Jesús le dice que cuidará de que no le suceda o de que no falle. Tampoco ora para que no caiga, sino para que la fe no le falte. Mira, esto es como que Dios dijera: sé que vas a caer, Pedro, y eso no es lo que realmente me importa. Lo que me importa a mí es que nunca pierdas la fe. Ahora estoy orando para que tu fe no falle. Cuando caemos, ¿estamos dispuestos a ir a la presencia de Dios o no? El Señor está orando diciéndonos: mi gracia es tan maravillosa que no me importa cuántas veces caigas, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Yo oro para que nunca pierdas la fe. No podemos perder la fe. Lo peor que le puede suceder a un discípulo de Jesús no es que sufra en la vida, no es que estés pasando ahora mismo momentos difíciles. Eso es lo peor. No es lo peor que te puede suceder como discípulo. No es lo peor que hayas perdido el trabajo. No es lo peor que hayas caído en enfermedad. No es lo peor que tengas problemas o que el diablo te esté zarandeando, sino que pierdas la fe. Eso es lo peor que te puede suceder. Y es que en el reino de los cielos todo se obtiene por medio de la fe. Amén. Para ser salvos o ser salvo significa ser restituido. El diccionario bíblico Strong, este diccionario que sirve mucho a los que les gusta estudiar la palabra, lo define a salvación como el pago de un rescate. ¿Y sabe qué quiere decir literalmente? Describe a un conquistador liberando a los prisioneros. Y Cristo es el conquistador de nuestras vidas, que vino al mundo para liberarnos de las prisiones en las cuales estábamos esclavizados. Es un amo que le da el derecho sobre su propia vida al esclavo. Es el conquistador que llega para liberar a los prisioneros. Y el profeta Isaías le muestra a Israel el corazón de la gracia de Dios. Estoy hablándote de gracia para que realmente comprendas lo que es la gracia. Isaías 1:18. Dice la Biblia: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Lo que dice Dios al pueblo de Israel: muy bien, muchachos, vengan, vamos a resolver este tema, vamos a resolver este asunto.
Dice el Señor: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana, dice la palabra del Señor. El Señor dice: venga, vamos a resolver este asunto. Que ustedes pequen, las veces que pequen, yo he lavado sus pecados. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, y el libro conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Perdón, pero aunque los cristianos usamos regularmente la palabra gracia, la mayoría no entiende su verdadero alcance y significado. Aunque la gracia es gratuita, su costo es incalculable. Y quiero entrar a este terreno un poco difícil. Un pastor decía el lodazal de la teología. Aunque la gracia, lo que te acabo de decir, aunque la gracia es gratuita, su costo es incalculable. Y quienes no viven en la gracia, comprendiendo su valor, solo menosprecian el don de Dios y pisotean la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29 dice: pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión, lo que debía sucederle a la mujer, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero el versículo 29 dice: piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? La gracia es gratuita, pero tiene un costo incalculable. Si tú vives bajo la gracia, no puedes pisotear la sangre de Cristo y decir: tengo la gracia, así que el Señor me perdona y puedo fallar y equivocarme y hacer lo que yo quiera. Ten cuidado, porque aunque la gracia es maravillosa y gratuita, tiene un valor incalculable. Hay 2 extremos peligrosos, porque la gracia no es una licencia para pecar ni para vivir como todo el mundo lo hace. Mira lo que dice Romanos 6, 1, 2. Quiero leerte muchos versículos del día de hoy. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Quién está preguntando esto? Pablo está diciendo: miren, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Hay 2 extremos peligrosos en cuanto a la gracia. Por eso te digo que empieces a vivir una nueva gracia, en el sentido de que desde ahora tenemos que entender de la visión del reino. La gracia es gratuita, pero tiene un valor incalculable. Y esos 2 extremos son el liberalismo o el libertinaje, o el legalismo extremo. No podemos vivir en ninguno de esos extremos porque no son saludables. Debemos entender que la gracia es gratuita, pero que tiene un costo incalculable. Así que gracias a Dios por ese don gratuito. Y aunque el diccionario describe la gracia como un regalo, un don gratuito, en realidad no es gratis. Alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por darnos ese regalo maravilloso. Alguien entregó todo por darnos eso maravilloso. Lastimosamente, ese dicho que dice: si no lo pagas, no lo valoras, es muy cierto en cuanto a la gracia. Cristo pagó, Dios pagó todo. Y a veces nosotros no valoramos el sacrificio y la gracia del Señor para vivir una vida de rectitud delante de Él. Y tratar la gracia como una mercancía barata es el más grande engaño de la iglesia, que cree muchas veces que puede pecar sin responsabilidad. Y esa visión se ha filtrado en muchos en la iglesia hoy. Así que es hora de vivir gracia verdadera, gracia. Así que la gracia es gratis porque te regala vida, pero es costosa porque le costó todo al Señor. Es gratis porque te regala vida, pero es costosa porque le costó todo a Dios. La mujer en Mateo 26:6. No sé si tenemos esa cita, podemos recordar esto. La mujer de Mateo 6:6 entendió el precio de la gracia. Narra la historia que Jesús estaba cenando en la casa de un fariseo llamado Simón, que había sido sanado de lepra. Y mientras estaba cenando ahí, llegó una mujer con un perfume carísimo. Lo rompió y lo
derramó sobre la cabeza de Jesús y sus pies y empezó a lavar sus pies y a enjugarlos. Y algún discípulo dijo: ¡qué desperdicio! Podíamos haber vendido ese perfume y haber tenido mucho dinero. Y los fariseos decían: ¿quién es esta mujer? ¿Acaso Jesús no sabe quién es la mujer que le está haciendo esto? Pero el Señor entendió y dijo: esto es necesario, porque esta mujer está valorando y entendiendo la gracia. Está dando todo lo que tiene, lo más preciado, porque entiende el valor de la gracia. Si tú puedes leer Mateo después en la tarde con tu familia, puedes leer este capítulo 6 de Mateo. La gracia es gratuita sin lugar a duda, pero tiene el más alto precio. Es la sangre redentora de Jesús. No existe un solo versículo que diga que se puede ser discípulo de Jesús y vivir como querramos. No existe ni uno solo. Porque la verdad es que Dios lo ha dado todo, pero también lo quiere todo. Jesús lo ha dado todo, pero lo quiere todo. Vete y no peques más. No es suficiente un 10%, un 50%, un 90%. Tienes que hacerlo todo por el Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Eso es gracia. Efesios 5, 16 y 17. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuántos creen que los días son malos? Los días son difíciles, muy difíciles. Pero dice la palabra: por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos. Esa es la manera de vivir bajo la gracia. Tengan cuidado, quiere decir, no vayan por la vida tropezando todo el tiempo. No vivan sin rumbo. La gracia sin costo es aquella que predica perdón sin arrepentimiento. Hay muchos que están predicando perdón sin arrepentimiento. La gracia sin costo es la que justifica el pecado, pero no al pecador. La que justifica el pecado, pero no el pecador. La gracia sin costo es la que no responsabiliza. Es la que no valora el costo. Bajo esa gracia, el cristiano hace lo que quiere y llega al templo una vez cada semana para excomulgarse, para orar, y vuelve a lo mismo. Pero escucha lo que te quiero decir: la gracia costosa es el tesoro escondido en el campo por el cual el hombre vende todo lo que tiene. La gracia costosa es la perla de gran precio por la cual el mercader entrega todos sus bienes. Es la llamada de Jesús a sus discípulos, por lo cual ellos dejan sus redes y le siguen. La gracia costosa es comprender, al igual que la mujer que se describe que había pecado, que el perdón de Jesús, en el perdón de Jesús tenemos un nuevo comienzo, el cual no podemos volver atrás. Termino con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo, iglesia? Si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Puede describir ahí en el chat: ha llegado lo nuevo por la gracia del Señor. Vamos, describe: ha llegado lo nuevo. La gracia del Señor le dio a esa mujer la oportunidad de una vida nueva. Le dijo: no peques más. Ella se levanta, camina, la gente la juzga, la mira, pero ella dice: Jesús me dijo que no peque más, de su gracia que me abraza. No volveré al pecado, no volveré a la habitación con ningún hombre, sino que viviré bajo la gracia maravillosa del Señor Jesús. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos que lo que recibieron de gracia, lo den de gracia. Mateo 10:8 dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia recibisteis, perdón, dad de gracia. ¿Qué es lo que está diciéndole al Señor Jesús, a sus discípulos? Ustedes recibieron la gracia, esa gracia que no pueden pagar, esa gracia que es invaluable. Ustedes fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? Ustedes fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? Ustedes fueron rescatados. ¿Cuántos fueron rescatados? El Señor les dijo: entonces vayan y den de gracia lo que recibieron de gracia. Iglesia,
En esta nueva normalidad tú tienes que salir y empezar a dar gracia a los que están a tu alrededor. Gracia que no juzga, gracia que no critica, gracia que no acusa, que no condena, gracia que restaura, gracia que levanta, gracia que abraza, gracia que da amor, pero gracia que transforma, gracia que insta para confrontarse con el pecado, gracia que dice: ni yo te condeno, pero una cosa deja de hacer lo malo. Busca al Señor, que te ha dado la gracia de Dios, que probablemente lo has tenido por poco. Empieza a dar de gracia lo que recibiste de gracia. Cierra tus ojos donde tú estás y di: Señor, yo quiero vivir esta gracia, nueva gracia. Confróntame, Señor. Abrázame. Necesito una unción especial sobre mí, Jesús. Si tú has cometido el pecado que todos tal vez hemos cometido, de juzgar a alguien, empieza a decir: Señor, perdóname por juzgar a los demás. Perdóname por acusar a mi hermano. Perdóname por ver mal a mi cuñado que tal vez está en pecado. Perdóname por no abrazar a los que están en el gobierno y son corruptos, y que yo les digo: ladrones, sinvergüenzas, que se vayan. Ayúdame a dar gracias, Señor, porque así mismo yo fui un pecador. Así mismo yo estuve en el suelo en medio de una turba que me acusaba, y tú lo único que me dijiste es: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ayúdanos a no vivir en la libertad exagerada ni en el legalismo, Señor, sino a considerar la sangre de Cristo como lo más preciado, porque nada tiene el valor de pagar lo que tú pagaste, Señor, y no podemos pisotear tu sangre. Ayúdanos a vivir como nuevas criaturas, como dice Pablo: lo viejo ha pasado, ahora ha venido lo nuevo, y vivimos en lo nuevo. Este tiempo es para vivir lo nuevo de Dios, bajo la gracia incondicional, incomparable, maravillosa, que transformó a hombres de ser la peor lacra, la peor, los andrajosos, los despreciados del mundo, los transformó para ser tus hijos, Señor. Sin que nada podamos hacer, nada podemos hacer para merecerlo ni para pagarlo, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús.